Ok, perfecto. Perfecto, estoy subiendo las diapositivas para empezar. Buenas tardes. Vivan las reformas constitucionales, no. No, qué feo. Qué feo esas reformas que están proponiendo, ¿no? Pero esperemos que no pasen, porque esas sí afectarían a todos los órganos jurisdiccionales, ¿no? Porque lo que vi es que afectan la aplicación del control difuso, ¿no? Pero bueno, sí, parece que no. Hay muchas otras cosas que deberían estar solucionando, pero bueno, eso es lo que les afecta, pareciera. Bueno, vamos a comenzar con la plática. Creo que se desconfiguraron un poco las diapositivas ahorita que las cargué, porque en mi computadora se veían bien hace rato, pero bueno, trataré de irlas explicando. Ok, la siguiente las voy a subir en PDF para que no se descuadre. Pero bueno, la plática de hoy es sobre las diferencias entre el juicio contencioso administrativo federal en las vías sumarias y ordinarias. Ya en charlas pasadas he hablado sobre el juicio contencioso y sobre el juicio en las vías sumarias y ordinarias, pero no había hecho énfasis en las diferencias. Me parece que es importante detectar las diferencias porque luego en la práctica hay mucha confusión para las personas que no postulan, que no presentan demandas de manera concurrente, de manera seguida, y que de repente presentan un juicio de nulidad. En muchas ocasiones no distinguen las diferencias, y ahí, al poder distinguir las similitudes y las diferencias de estas dos vías, uno podría a lo mejor pues llevar una mejor defensa con ciertas modificaciones. Entonces vamos a iniciar. Bueno, yo estas diapositivas, aunque aquí no se ven correctamente, si alguien desea que se las comparta, me pueden escribir a mis redes sociales y con gusto se las comparto con la información ya bien acomodada. Pero bueno, esta diapositiva lo que dice es básicamente que es el juicio contencioso administrativo federal, en el entendido de que en todos los estados se tienen juicios contenciosos administrativos estatales. Entonces es importante distinguir que hay un juicio estatal y hay un juicio federal. Como su nombre lo indica, pues la competencia va a estar derivada si los actos fueron emitidos por una autoridad municipal o estatal, lo va a conocer el tribunal local, o si el acto, la resolución fue emitida por algún ente de la administración pública federal. El que lo va a conocer va a ser un tribunal especializado que se denomina Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal conoce de un juicio que se denomina juicio contencioso administrativo. Para distinguirlo de los estatales, lo conocemos como juicio contencioso administrativo federal. A este juicio también se le denomina como juicio de nulidad. Entonces, la referencia que yo haga juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo federal, pues me refiero al mismo juicio. Este juicio, como ya les comentaba, pues es un medio de control para defenderte como gobernado de cualquier abuso, cualquier ilegalidad, cualquier irregularidad que cometan las autoridades administrativas a nivel federal. Entre las autoridades administrativas a nivel federal encontramos las autoridades fiscales, como lo sería el IMSS, como lo sería el SAT, como lo sería el Infonavit. Entonces, sabemos que este es el medio de defensa que tenemos. No podemos acudir al amparo en primera instancia porque el amparo es un medio de control extraordinario y solo procede el amparo en algunas excepciones o con posterioridad a haber agotado el juicio contencioso administrativo. Entonces, por eso es muy importante el juicio contencioso, porque aunque no nos guste, aunque consideremos que el tribunal no resuelve como a nosotros nos gustaría, a pesar de eso tenemos que agotar este juicio contencioso. Entonces es importante conocer las diferencias, ¿no? Entonces, para iniciar esta charla, que va a ser una charla breve, no creo llevarme toda la hora porque pues no, el juicio sumario y el juicio ordinario no tienen
son muy similares, solo la idea de la plática es enfocarnos en ciertas similitudes y ciertas diferencias. Entonces, bueno, para entender un juicio en general, hay que saber que todos los juicios inician con un escrito. Este escrito es elaborado o debería ser elaborado por un abogado especialista, en este caso especialista en materia administrativa o en materia fiscal, y este escrito se denomina demanda. Esta demanda se va a presentar en un plazo fijo que es de 30 días hábiles. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la que regula el juicio de nulidad, establece que el plazo para presentar la demanda es de 30 días hábiles. Es decir, no contaríamos sábados ni domingos, ni tampoco contaríamos los días inhábiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque es ante este tribunal ante quien se presenta la demanda. Estos 30 días el cómputo de los 30 días se va a realizar dependiendo de la autoridad que lo emita. Porque si es una autoridad administrativa, por lo regular, las notificaciones de las autoridades administrativas surten efectos el mismo día que se realizan. Entonces, el cómputo del plazo de los 30 días generalmente se realiza al día siguiente de aquel en que se te hizo la notificación. Pero la notificación en materia fiscal es distinta. En materia fiscal, las notificaciones surten efectos al día siguiente y, por lo tanto, los plazos iniciarían un día después. Entonces, es importante conocer cuándo surte efectos la notificación del acto que vas a pelear, que vas a controvertir, y a partir de ahí realizar el cómputo de tu plazo de 30 días. Entonces, este documento, que es una demanda, tiene que cumplir ciertos requisitos, los cuales no vamos a analizar ahorita porque en una sesión previa que está en mis videos de YouTube, ahí pueden, si quieren, volver a verla, o por lo que no lo han visto, pues que lo analicen. En esa vimos los requisitos del escrito de demanda, los vimos paso a paso. En esta sesión no nos va a dar tiempo, entonces solo es importante aclarar que los requisitos del escrito de demanda están previstos en el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Si incumplimos esos requisitos, el tribunal nos va a requerir. Entonces, es importante tener en cuenta esos requisitos para evitar cualquier requerimiento. Además de que, pues desde que nos hacen un requerimiento en el tribunal, pues damos una mala imagen de que somos unos abogados pues inexpertos. Entonces, es mejor cuidar todos estos requisitos. Además, si cumplimos con todos los requisitos, estamos evitando que estos requerimientos hagan que el juicio se atrase por nuestra culpa como defensores, ¿no? Entonces, en beneficio de los contribuyentes o gobernados que estén defendiendo, pues la sugerencia es que cuiden bien los requisitos. Entonces, este escrito se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se presenta mediante dos formas. Puede ser en papel, directamente en la ventanilla del tribunal, conocida como oficialía de partes, o puede ser en línea, a través del juicio, a través del sistema de justicia en línea, que son las dos variantes que tiene el tribunal. Eso es opcional y también en otras sesiones hemos platicado sobre ello. Entonces, una vez que elegiste la vía, presentas tú la forma en la que lo vas a presentar el juicio, presentas el juicio, ya sea en línea o en papel. Una vez que la demanda cumple todos los requisitos, el tribunal emite un documento. Este documento se denomina acuerdo auto o también se le conoce como proveído. Quizá existan algunas diferencias, más que nada doctrinales, y quizá haya algún abogado que pues no esté de acuerdo llamarlos de la misma manera, pero en la práctica, en general se les llama igual, ¿no? Se les usa como sinónimos. Entonces no vamos a entrar ahorita a la distinción ya más técnica de este documento, pero lo vamos a llamar como acuerdo autoproveído, que es el documento elaborado por el tribunal al cual recae a todos los escritos que se presenten ante el tribunal. Cada escrito presentado ante el tribunal se le conoce a estos escritos como promociones. Todos los escritos que se presentan ante el tribunal tienen que tener una respuesta. Esa respuesta se realiza a través de un documento denominado acuerdo, auto o proveído. Ahora bien, una vez de que la demanda se admite, se va a notificar a tu contraparte. Tu contraparte en un juicio contencioso administrativo, por lo general, va a ser la autoridad demandada, ¿no? La autoridad que te está afectando, que emitió el acto que tú estás controvirtiendo porque consideras que es ilegal, que pudiera ser el SAT, el IMSS, el Infonavit o cualquier otra autoridad administrativa o fiscal.
Esta comunicación que se le realiza a la autoridad que estás demandando se conoce como emplazamiento. Entonces, en el acuerdo de admisión se señala y se ordena que se va a emplazar a la autoridad demandada para que la autoridad demandada venga a juicio a defenderse. Entonces, básicamente un juicio es una contienda entre la parte actora y la autoridad demandada, ¿no? Vamos a continuar. Aquí en esta diapositiva lo que yo quise es ejemplificar esta situación. Entonces tenemos como parte actora o demandante a una persona física que también pudiera ser una persona moral, pero sabemos que las personas morales al final son representadas por personas físicas, ¿no? Entonces tenemos a la parte actora o demandante, que es aquella a quien se le emitió el acto que se considera ilegal. Esta persona se va a pelear en papel, ¿no? A través de este juicio contra una autoridad que pudiera ser, como ejemplo, el SAT, IMSS o Infonavit. Como les decía, esto solo es ejemplificativo, pueden ser muchas más autoridades. Tenemos en algunos casos la intervención de una tercera persona, que son los conocidos como terceros interesados, que puede ser también una persona física o una persona moral. La característica del tercer interesado es que va a tener un derecho incompatible con la parte actora, es decir, que va a querer lo contrario a la parte actora. El tercero interesado quiere lo mismo que la autoridad demandada y básicamente es que prevalezca la legalidad del acto. En un juicio sencillo, en un juicio sumario, o en la mayoría de los juicios sumarios, no hay terceros interesados. Pero obviamente hay sus excepciones. Entonces tenemos como partes en el juicio a la parte actora, a la parte demandada, en algunos casos al tercero interesado, y tenemos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que resuelve los juicios. En un juicio ordinario, vamos a empezar a ver las diferencias. En un juicio ordinario, los juicios son resueltos por los 3 magistrados que integran las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para esto es importante aclarar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene presencia en la mayoría de los estados de la República a través de órganos jurisdiccionales, ¿no? Tiene presencia física a través de salas regionales. Las salas regionales que se ubican en todos los estados, hay estados que no tienen sala regional, pero son los asuntos que corresponden a esos estados son resueltos por el estado generalmente el que se encuentra más cerca. Por ejemplo, Campeche no tiene sala regional y los asuntos que sean emitidos por alguna autoridad administrativa o fiscal de Campeche pueden ser controvertidos ante la sala regional peninsular que está en Yucatán. Entonces, bueno, una sala regional tiene 3 magistrados. Un juicio ordinario es resuelto por los 3 magistrados que integran la sala regional. Sin embargo, y como vamos a ver más adelante, un juicio emitido en la vía sumaria, un juicio resuelto en la vía sumaria, no es resuelto por los 3 magistrados, sino únicamente por uno de ellos, al cual se le conoce como magistrado instructor. Entonces, si tienen alguien alguna duda, pues me puede hacer la pregunta, y si no, o si está viendo el video con posterioridad, puede dejarme su duda en redes sociales y con gusto se las voy a contestar. Bueno, como ya les había comentado, hay 2 formas de presentación del juicio. Una es en papel, en el juicio en la vía tradicional, y otra es en línea, a través de internet y a través de este sistema que se llama Sistema de Justicia en Línea. Y los tipos de juicios, que son les llamamos vías, son las 2 que estamos analizando en esta ocasión, que es juicio en la vía sumaria, juicio en la vía ordinaria, y hay un tercer tipo de juicio que es el juicio de resolución exclusiva de fondo, el cual no vamos a comentar hoy y que en otra charla pues abundaremos más. El juicio en línea, perdón, el juicio en la vía sumaria y el juicio en la vía ordinaria pueden ser tramitados tanto en papel como en línea. Ahora, las características principales del juicio en línea es que es un juicio muy breve, ¿no? El juicio en línea, perdón, el juicio en la vía sumaria está regulado desde el artículo 58-1 al artículo 58-15. Son los artículos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que regulan todo el trámite del juicio en la vía sumaria. El juicio en la vía sumaria se creó ahí por más o menos por el 2009 y se empezó a aplicar
derivado de su publicación en el Diario Oficial de la Federación en el 2011. ¿Por qué se creó el juicio en la vía sumaria? Para que tengan contexto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa existe desde 1937, hace 88 años, y el juicio en la vía sumaria existe desde el 2011, es decir, hace 13 años, ¿no? Hace relativamente poco comparado con la historia que tiene el tribunal. ¿Por qué se creó el juicio en la vía sumaria? Porque, bueno, durante todos los años que había funcionado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advirtió que a pesar de que era un tribunal muy bueno, esto derivado de encuestas que se realizó y de la percepción de los justiciables, de los gobernados, de las personas que acudían a los juicios, se consideraba que era un tribunal bueno, eficiente, eficaz. Sin embargo, era un tribunal que los juicios los resolvía de manera muy lenta. Tardaban mucho en resolverse los juicios. Entonces empezaron a buscar soluciones. La solución pues más fácil hubiese sido crear más salas. Pero para esto se necesitaba mucho dinero porque se necesitaba más contratación de personal, más contratación, compra o arrendamiento de bienes inmuebles, de bienes muebles, y era mucha inversión. Entonces, se empezaron a buscar soluciones alternas. Y estas soluciones alternas fueron dos: el juicio en la vía sumaria y el juicio en línea. Lo que, a raíz de los estudios que se realizaron, implicarían una reducción en tiempo y en dinero. Entonces, por eso fue que se creó el juicio en la vía sumaria. Desde el 2011 está en vigor. Entonces, las características del juicio en la vía sumaria son: tienen las mismas etapas que el juicio ordinario, que ahorita vamos a analizar cuáles son estas etapas. Sin embargo, a pesar de que tiene las mismas etapas, tiene una reducción en sus plazos. Entonces, al ir reduciendo los plazos de cada una de estas etapas, trae consigo que el juicio pues dure menos. Otra característica, como ya les había comentado, es que un juicio en la vía sumaria es resuelta por un solo magistrado, no por los 3 magistrados que integran la sala regional. Es decir, cuando tú presentas tu demanda, la demanda se asigna aleatoriamente a uno de los 3 magistrados que integran la sala. Ese magistrado al cual se le asigna tu demanda es conocido como magistrado instructor, y ese magistrado va a llevar todo el trámite del juicio, incluido la emisión de la sentencia. Así va a ser en un juicio en la vía sumaria. En un juicio en la vía ordinaria también se asigna de manera aleatoria y el magistrado instructor va a llevar todo el trámite del juicio, pero al momento de emitir la sentencia tiene que colegiar, se tiene que poner de acuerdo con los otros 2 magistrados y la sentencia va a ir firmada por los 3. Si 2 magistrados no están de acuerdo, no hay sentencia y se tiene que elaborar un nuevo proyecto. Entonces, solo va a poder existir una sentencia en un juicio en la vía ordinaria cuando se tiene una unanimidad de los 3 magistrados o mayoría de 2 de los 3 magistrados. En cambio, en un juicio en la vía sumaria, pues solo se necesita una sola firma, lo cual implica que es una sentencia mucho más fácil de aprobar. Y para personas como yo, que soy secretario de acuerdos y que mi trabajo es elaborar proyectos de sentencia, pues es más fácil convencer a un magistrado que convencer a los 3 magistrados. Por eso también son un poco más ágiles los juicios en la vía sumaria. El juicio en la vía sumaria originalmente se planteó en la reforma del 2009 como un juicio opcional, es decir, que el gobernado eligiera si quería su juicio en la vía sumaria o lo quería en la vía ordinaria, ¿no? Era una decisión del propio abogado o del propio gobernado, dependiendo de su estrategia de defensa. Sin embargo, desconozco las razones por las cuales se modificó esta iniciativa y al final se estableció que era obligatorio el juicio en la vía sumaria siempre y cuando se ubicaran en los supuestos previstos en el artículo 58-2 que vamos a analizar. Es decir, si tu asunto se ubica en alguno de esos supuestos, en automático te lo van a admitir como sumario, aunque tú no quieras. Sin embargo, pues hay un artículo que prevé la improcedencia del juicio en la vía sumaria que establece cuáles son estas excepciones que ahorita vamos a comentar. ¿No? El artículo 58.2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que aquí quizá no se alcanza a ver, pero ahorita les voy a comentar brevemente qué es lo que dice, señala que va a proceder el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria siempre que, o sea, el primer requisito para
que proceda en la vía sumaria es que el acto que se está impugnando no exceda de 15 veces. La ley habla de salarios mínimos, pero con la modificación constitucional del 2016, ahora cualquier referencia realizada a salario mínimo se entiende hecha a UMAS, que es la unidad de medida y actualización, lo que significa que sería 15 veces la UMA, como se darán cuenta en el recuadro que está en la parte inferior derecha de la pantalla. La UMA en el 2024 está a 108.57 pesos, una UMA. Entonces nos dice 15 veces. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar 108.57 por 15. Pero luego nos dice elevada al año al momento de su emisión. Entonces tendríamos que multiplicar la cantidad que nos dé 15 por la UMA por 365 días, que son los que componen un año. Nos va a dar la cantidad que se señala ahí, que son 594.420.75. Es decir, que el primer requisito es que la resolución que se está impugnando no rebase de ese monto. Entonces, sí, es importante tener en cuenta eso. Entonces, también nos dice ahí al momento de su emisión, es decir, que si la resolución impugnada se emitió en 2020 y yo lo estoy impugnando en 2024, pues me tengo que ir a la UMA del 2020 para ver si procede el juicio en la vía sumaria o procede el juicio en la vía ordinaria. Una vez que se pase de 1 centavo, pues ya no es esa cantidad y el juicio debería admitirse no como juicio en la vía sumaria, sino como juicio en la vía ordinaria. Entonces, el primer requisito es el monto. Este monto es variable porque cada año se publica la actualización de la UMA y la UMA se publica generalmente en enero y la UMA está en vigor desde febrero de cada año. Entonces, en febrero de 2025 tendríamos una UMA distinta y se tendría que hacer el recálculo. Probablemente ya exceda de los 600,000 pesos. Cuando inició el juicio en la vía sumaria en 2011 no eran 15 veces, sino eran 5 veces, es decir, una tercera parte. Entonces, había mucho menos juicios en la vía sumaria, cada vez hay más. Entonces, esto sí hace que el juicio sea más rápido porque como tienen los plazos más cortos, pues sí, se llega a una sentencia muchísimo más rápido. ¿Qué asuntos son los que proceden? No proceden cualquier asunto, aunque sea inferior a este monto, no procede cualquier juicio en la vía sumaria. Solo si se ubican en los supuestos señalados en el artículo 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que son las señaladas en esas 5 fracciones. La primera nos dice dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal. Es decir, cualquier resolución emitida por el SAT, IMSS, Infonavit, ISSSTE o algún organismo fiscal autónomo que aquí se incluyen las autoridades estatales coordinadas que determinen un crédito fiscal, que te den en cantidad, como dice ahí, cantidad líquida, es decir, que te digan con pesos y centavos que le debes algo. Aquí, ejemplo, podrían ser cualquier resolución derivada de una visita domiciliaria, revisión del gabinete, cualquiera derivada de los procedimientos que tiene el Infonavit, el IMSS, etc. Luego nos dice las que únicamente impongan multas o sanciones por infracción a las normas administrativas federales. Entonces, aquí podría ser cualquier multa de cualquier autoridad administrativa que no rebase de esa cantidad. Es decir, una multa de Guardia Nacional, una multa de Profepa, una multa de INAI, una multa del SAT, del IMSS, del Infonavit, de Profeco, todas entran en ese supuesto, siempre que no rebasen ese monto. Las que exijan el pago de créditos fiscales cuando el monto de los exigibles no exceda del importe citado. La exigibilidad de créditos fiscales se realiza conforme al Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal de la Federación prevé que el crédito fiscal se exige a través de un procedimiento que se llama Procedimiento Administrativo de Ejecución, conocido como PAE. Entonces, cualquier acto de PAE que no exceda del monto señalado ahí, pues es controvertible a través del juicio en la vía sumaria. Luego nos señalan las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiese sido otorgado a favor de la federación, de la misma manera, siempre que no rebase de ese monto. Y por último, nos dice las recaídas a un recurso administrativo cuando la resuelta sea de alguna de las consideradas en los incisos anteriores. Es decir, si la resolución impugnada es una derivada de un recurso de revocación o
ante el SAT o un recurso de revisión ante Profeco o un recurso de inconformidad ante el IMSS o ante el Infonavit, va a proceder el juicio en la vía sumaria siempre y cuando la resolución recurrida en dicho recurso sea una de las señaladas en esas 4 fracciones. Si se tratara de alguna resolución distinta, pues no. Entonces, aquí ya vemos otro, además del monto, otro requisito que es que se ubiquen alguna de esas 5 fracciones. ¿Cuál resolución no se ubicaría en alguna de esas 5 fracciones? Pues tenemos, por ejemplo, las resoluciones que resuelven las solicitudes de devolución, de saldo a favor o pago indebido, no se ubican en estos supuestos, por lo tanto, no es procedente el juicio en la vía sumaria. Luego, podríamos poner, por ejemplo, una resolución de cancelación de certificado sello digital, pues tampoco se ubican en esos supuestos, no procede el juicio en la vía sumaria. Una resolución derivada de inexistencia de operaciones no se ubica en esos supuestos, por lo tanto no procede el juicio en la vía sumaria. Una resolución emitida por el ISSSTE en materia de pensiones, pues no se ubica en esos supuestos, por lo tanto no procede el juicio en la vía sumaria. Entonces así tendríamos que analizar primero si se ubica. Si se ubica y no rebasa el monto, es juicio en la vía sumaria. Ahora, luego nos dice el artículo 58.2, para determinar la cuantía solo se va a considerar el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. No, me ha pasado que nos llega una resolución donde dice, bueno, el crédito son 500,000 pesos y la multa son 300,000 pesos. Y actualizaciones, recargos y ya todo llega al 1,000,000 de pesos. Lo admitimos como juicio sumario. ¿Por qué? Porque el crédito principal no rebasó de la cantidad. Entonces, ahí el propio artículo señala que se tiene que considerar la cuantía del crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Entonces, aunque el crédito total, considerando accesorios y actualizaciones, sea 1,000,000 o 2,000,000, si el crédito principal no rebasa de esa cantidad, de los 594,000 pesos, el juicio se va a admitir como juicio sumario. Luego también nos dice, cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas, no se acumulará el monto de cada una de ellas. Es decir, y también lo he visto, por ejemplo, en materia de ley antilavado, luego te trae, son 10 multas, pero cada multa es de 60,000 pesos, por dar un ejemplo. Entonces, si tú sumas 10 multas por 60,000 pesos, son 600,000 pesos. Diríamos, ya rebasó el monto. Pero conforme a ese párrafo, segundo párrafo, el artículo 58-2, diríamos no, porque son 10 multas. Las multas se ubican en la fracción segunda del artículo 58.2 y luego el segundo párrafo nos dice que cuando en un mismo acto se contenga una resolución, pues se va a considerar de manera independiente. Entonces vamos a considerar 10 multas de 60,000 y de manera individual no rebasan esa cantidad, por lo tanto se va a admitir como juicio en la vía sumaria. Entonces, esos son más o menos los criterios que se deben de considerar siguiendo lo que señala el propio artículo. Luego nos señala que la demanda es de 30 días. Entonces, no importa si el juicio es en la vía sumaria o en la vía ordinaria, el plazo siempre va a ser de 30 días. Es importante tener en cuenta esto. La interposición del juicio en la vía incorrecta no genera su desechamiento, improcedencia o sobreseimiento. Es decir, tú en tu demanda puedes decir, yo creo que procede el juicio en la vía sumaria. Y el tribunal te puede decir, no, no procede en la vía sumaria, sino en la vía ordinaria, y ya, te lo va a admitir como ordinaria. No te va a desechar la demanda porque señalaste de manera incorrecta la vía. No va a pasar, sino que el tribunal pues te va a corregir, ¿no? el pronunciamiento que tú hiciste. Bueno, el 58.3, 58-3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la improcedencia en el juicio en la vía sumaria. Es decir, cuando, a pesar de que te ubicas en los supuestos del 58.2 y a pesar de que no rebasa el monto, hay ciertos supuestos en los cuales no procede el juicio en la vía sumaria y son los que se alinean en el 58.3. El primero nos dice, pues el evidente que ya comentamos, cuando no te ubiques en el 58.2. Luego nos dice cuando se controverte una regla administrativa de carácter general. Desde aquí podríamos empezar a hacer trampas. ¿Cómo? Si tú controviertes una multa de, por ejemplo, 100,000 pesos emitida por el SAT, IMSS, Infonavit, Profeco, cualquier autoridad, como ya vimos, lo que procedería sería el juicio en la vía sumaria. Sin embargo, si por alguna razón tú quisieras que el juicio no se admitiera en la vía sumaria, sino el juicio lo admitieras se admitiera en la vía ordinaria porque quisieras conocer el criterio de los 3 magistrados, pudieras
controvertir una regla administrativa de carácter general a la par de la multa. Obviamente tiene que ser una regla señalada en la multa como primer acto de aplicación, y aunque tú sepas que no tienes la razón, al controvertir la regla administrativa además de la multa, tu juicio no lo van a admitir como sumario, aunque la multa sea de 1,000 pesos, sino que el juicio se va a admitir en la vía ordinaria por el simple hecho de controvertir una regla administrativa de carácter general. Entonces, al final se vuelve una trampa. Por eso yo creo que la reforma original de que el juicio sumario fuera opcional es una reforma que desde mi punto de vista se debió haber quedado, porque aunque se supone que quedó como obligatorio, el abogado que sabe lo que dicen los artículos de la ley, al final puede aplicar la ley sin que obviamente eso sea ilegal, ¿no? Porque estás aplicando lo que dice la ley, y pues jugar con lo que dice la ley para que tu juicio te lo admitan como ordinario y no como sumario. Entonces, esa sería una causal de improcedencia, el juicio en la vía sumaria, para que el juicio te lo admitan como ordinario. Luego nos dice la fracción tercera, si se trata de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos o de sanciones por responsabilidad resarcitoria, ahí, aunque el monto no rebase de los 594,000 pesos, pues por el tipo de las materias, por lo delicado de estas materias, pues siempre se va a admitir como ordinario y no como sumario. También si se trata de multas por infracciones a las normas de materia de propiedad intelectual, siempre se van a admitir como ordinarios. Y luego, si se trata de resoluciones que además de imponer una multa, incluyan alguna otra carga u obligación. Esto pasa mucho con las multas en materia aduanera o en ocasiones con las multas de Guardia Nacional. ¿Qué es lo que sucede? El Guardia Nacional te multa, pero a la vez te retiene el vehículo. Al retenerte el vehículo, a consideración por lo menos de las salas donde yo me encuentro, al retenerte el vehículo se considera como una carga adicional y por lo tanto el juicio ya no se admite como sumario, sino como en la vía ordinaria. De la misma manera, en materia aduanera, en ocasiones, pues además de sancionar, también poner una multa, en ocasiones también te quitan la mercancía, ¿no? Que es lo que pasa comúnmente, te van a quitar la mercancía y te multan. Entonces ahí, aunque el crédito fiscal no exceda de los 594,000 pesos, al tener esta carga adicional, que es la retención de la mercancía, el juicio se debe admitir como ordinario. Luego, nos señala, si se ofrece una prueba testimonial y no se puede presentar a los testigos. Como regla general, cuando vimos en alguna otra sesión las pruebas en el juicio contencioso, como regla general, quien debe ofrecer la prueba testimonial es, quien debe presentar a su testigo, es quien ofrece la prueba testimonial, ya sea la parte actora o la autoridad demandada. Si cualquiera de esas partes ofrece como prueba la testimonial, está obligada a presentar a su testigo. Sin embargo, puede precisar en su escrito de demanda o su oficio de contestación que no los puede presentar. ¿Por qué? Porque ya hizo la gestión con el testigo y el testigo le dijo que no iba a acudir. Entonces, que no tiene forma de presentar al testigo. Y al hacer esta manifestación, la sala va a requerir directamente al testigo que se presente bajo el apercibimiento de multa. Entonces, ¿qué pasaría si tú tienes una multa de 100,000 pesos que vas a controvertir, pero no quieres que el juicio se admita en la vía sumaria porque te interesa conocer el criterio de los 3 magistrados y no solo de uno? No te importa que el juicio tarde más. ¿Cómo conviertes tu juicio de la vía sumaria al juicio en la vía ordinaria? Pues otra forma fácil sería ofrecer una prueba testimonial, aunque sepas que el testigo la testimonial no te va a servir de nada y aunque incluso con posterioridad te desistas de la prueba testimonial. Esto a algunos les pudiera parecer incorrecto, porque pues, al final se están jugando con la ley, pero pues hay tesis y algunas jurisprudencias emitidas por diversos órganos jurisdiccionales que dicen que la ley, así como está redactada, no te obliga a justificar que te va a servir la testimonial, no te obliga a justificar que la testimonial se va a admitir o que va a pasar a otra cosa. El único requisito dice es que el que ofrezca una prueba testimonial no pueda presentar a los testigos. Entonces, con tu sola manifestación de decir, no puedo presentar al testigo porque porque no tengo forma de obligarlo, ya con eso la demanda no se va a admitir en la vía sumaria, sino se va a admitir en la vía ordinaria, aunque te ubiques en alguno de los supuestos del 58.2 y aunque el monto no exceda de los 594,000 pesos. Y
Luego dice el mismo 58.3, antes de admitir la demanda, lo primero que tiene que hacer el magistrado instructor es verificar la vía. Y es lo que hacemos aquí en la sala. Primero se analiza el asunto y se ve, ¿es sumario o es ordinario? Una vez que se tiene muy claro si es sumario o es ordinario, ya se procede a la admisión. Y luego la vía, como lo dice el 58.2, se puede modificar en cualquier tiempo. Si más adelante en el juicio detectamos no era sumario, sino era ordinario, o no era ordinario, sino era sumario, se puede hacer el cambio de vía. Se tendría que justificar en el acuerdo por qué, y se hace este cambio de vía para que al final se resuelva como debe ser, como sumario o como ordinario. Si alguna de las partes está en contra de la vía, es decir, te lo admitieron como sumario y tú consideras que era ordinario, o te lo admitieron como ordinario y tú consideras que es sumario, lo que tienes que hacer es promover el recurso de reclamación. Si te lo admitieron como juicio en la vía sumaria, pues tu reclamación son 5 días. Si te lo admitieron como juicio en la vía ordinaria, pues tu reclamación va a ser de 10 días. Entonces también tienen que tener cuidado en eso porque los plazos para los recursos varían dependiendo si es juicio en la vía sumaria o juicio en la vía ordinaria. Bueno, esta diapositiva lo que nos señala es algunas tesis sobre el juicio en la vía sumaria. Hay muchas tesis y jurisprudencias que hablan sobre el juicio en la vía sumaria, pero estas son interesantes. Esta habla demanda de nulidad admitida en la vía sumaria, si al contestarse el magistrado instructor advierte que el acto de impunidad es de aquellos contra los cuales es improcedente el juicio relativo, debe regularizar el procedimiento y ordenar su continuación conforme a las reglas del ordinario. Lo que les comentaba, esto pasa mucho cuando se manifiesta desconocer el crédito, ¿no? Bueno, pasa mucho al revés. Cuando se manifiesta desconocer el crédito, se admite como ordinario porque no sabemos cuál es el monto. Cuando la autoridad contesta, te exhibe y te dice es una multa de 200,000 pesos o un crédito fiscal de 200,000 pesos, pues no rebasa el monto, se regulariza el procedimiento y se cambia de ordinario a sumario. Y de la misma manera podría pasarse, una vez tuve un juicio que se admitió en la vía sumaria y al contestarse la autoridad ofrece una testimonial, dice que no puede presentar al testigo y se reconduce la vía del juicio sumario a la ordinaria. Entonces se puede modificar dependiendo de la situación de cada uno de los juicios. La segunda dice, juicio contencioso administrativo federal en la vía sumaria procede cuando además de imponer al actor una multa que no excede 5 veces el salario mínimo, se la percibe en el sentido de que si no cumple con las normas violadas se le considerará reincidente. Bueno, aquí dice 5 veces el salario mínimo porque esta tesis, como les comentaba, bueno, ahí dice que es 2013 y como les comentaba, en 2011 eran 5 veces, no 15 como actualmente. Esta tesis lo que se refiere es que, como les comenté, el juicio en la vía sumaria es improcedente si además de la multa se tiene una carga adicional. Pero lo que hace esta tesis es interpretar que un apercibimiento no es una carga adicional. Aquí podríamos entrar en debate porque yo he escuchado de magistrados que comentan que para ellos si hay un apercibimiento, si hay una carga adicional y por lo tanto se debería admitir el juicio en la vía ordinaria. Y hay quien considera que no, porque si hay un apercibimiento, pues no implica que necesariamente vaya a haber una consecuencia, porque esa consecuencia puede a lo mejor nunca darse. Ok, entonces en esta diapositiva lo que yo intenté, que qué bueno que esta no se modificó, es establecer una radiografía muy breve de lo que es el juicio contencioso administrativo. Este es en la vía ordinaria o juicio ordinario, como les he comentado. Entonces, estas es básicamente todas las etapas del juicio. Voy a tratar de comentarlas brevemente y esperando que todo quede muy claro. Entonces, se presenta la demanda, estamos hablando, recuerden, en juicio en la vía ordinaria. Se presenta la demanda dentro del plazo de 30 días. El magistrado instructor puede admitir la demanda. Si todo está bien, si te falta algo, te puede requerir y te va a prevenir que si no la presentas, te va a tener por no presentar la demanda o por no admitir las pruebas, etc. Si la demanda es improcedente, te la puede desechar desde el mismo acuerdo. Te puede tener por no presentar la demanda si luego pues, no cumple los requerimientos o se puede declarar incompetente. Suponiendo que presentaste todo bien, te va a admitir la demanda mediante el acuerdo autoproveído, como ya comentamos, y se va a correr traslado a las partes. Se le va a emplazar a la autoridad demandada. La autoridad demandada va a tener 30 días para contestar la demanda en un juicio en la vía ordinaria. Una vez que la autoridad contesta la demanda, puede darse dos situaciones. Una, que no
no ofrezca alguna prueba adicional y pues el juicio esté como, ya esté definida la controversia con la demanda y la contestación. Entonces, en ese momento se da un plazo para alegatos, que por eso está esta flecha naranja, se da el plazo para alegatos, que el plazo para alegatos son 5 días, así dice la ley, el artículo 47, 5 días después de substanciado todo el procedimiento, que no hayan pruebas pendientes por desahogar, se va a dar un plazo de 5 días para alegatos, que pues básicamente es, pues se vuelven 10, 5 días después de desahogados, tienes 5 para alegatos. Una vez que presentaste alegatos o no se presentaron, se cierra instrucción. El cierre de instrucción generalmente y por práctica se hace mediante un acuerdo, aunque la ley dice que aunque no haya una declaratoria, pasados los 10 días ya está cerrada la instrucción y a partir de ahí inicia el plazo que tiene el tribunal, las salas regionales, para dictar sentencia, que es un plazo de 45 días. Si se dan cuenta, pues un juicio pues, sencillo tendría los 30 días, más los 30 días, más los 10, ahí ya llevamos 70, más los 45. ¿No? Son 115 días, que se vuelven más o menos 3, 4 meses. Un juicio más el plazo de notificaciones. Entonces, un juicio en la vía ordinaria, si va muy rápido, puede durar unos 5 o 6 meses. Si todo va muy rápido. Si no hay pruebas muy difíciles por desahogar. Sin embargo, la mayoría de los juicios sí tienen luego pruebas adicionales o tienen esta segunda etapa, que en lugar de irnos en la línea naranja, nos iríamos a la ampliación de demanda y a la contestación de la ampliación. En un juicio ordinario se tiene 10 días para ampliar la demanda y 10 días para contestar la ampliación de la demanda. La ampliación de la demanda no procede en todos los casos. Ya también hemos hecho otra plática donde hablamos sobre la ampliación de la demanda. Yo les sugiero que si alguien tiene dudas, pues se vaya a esa plática. Entonces, si se da, como se darán cuenta aquí, pues un juicio en la vía ordinaria puede durar de 6 meses a pues quizá un mes más, de 6 meses a 7 meses, si todo va muy rápido. En ocasiones, por el desahogo de las pruebas, se puede alargar hasta un año y medio. Si es muy complejo, se puede alargar, o si hay recursos que vayan atrasando el procedimiento, se puede atrasar hasta 2 años. Pero digamos que el tiempo ideal sería 5 o 6 meses de un juicio en la vía ordinaria. Ahora, el juicio en la vía sumaria. El juicio en la vía sumaria es más rápido. El juicio en la vía sumaria, los plazos y las etapas son las mismas, como habíamos comentado. También se tiene la demanda, donde se puede admitir, requerir, desechar o tener por no presentada. Si se admite la demanda, se va a correr traslado a las partes, se le va a emplazar a la autoridad demandada, pero acá hay una diferencia. En el acuerdo de admisión se va a señalar fecha de cierre de instrucción, que dice la ley que son 60 días posteriores a la admisión. Entonces, desde ahí ya se está señalando una fecha probable de cierre de instrucción, que 60 días son básicamente 3 meses después. Entonces, desde ahí ya hay una presión, digamos, para que todo el juicio no tarde más de 3 meses. La autoridad tiene 15 días para contestar la demanda. Si se dan cuenta, aquí empiezan a variar los plazos. En un juicio ordinario se tienen 30 días y en un juicio sumario 15. El tribunal admite y si procede la ampliación, se van a tener 5 días, a diferencia de los 10 del juicio en la vía ordinaria. Si la autoridad contesta, va a tener 5 días también, a diferencia de los 10 del juicio en la vía ordinaria. Y si ya no hay pruebas pendientes por desahogar, se dan plazo de 3 días de alegatos, a diferencia de los 10 que está en juicio en la vía ordinaria. Una vez transcurrido el plazo de alegatos, se cierra instrucción y el plazo para dictar sentencia son únicamente 10 días. No se tiene los 45 como el juicio en la vía ordinaria. Entonces, si tenemos un juicio muy sencillo, suponiendo que no hay pruebas adicionales, tendríamos los 30 más los 15 más los 3, ya son 48, más los 10 días son 58 días hábiles. Esto es 3 meses más los plazos de notificación. Un juicio en la vía sumaria debería durar aproximadamente 4 meses. En ocasiones se alarga si hay ampliación, si hay pruebas, hasta un poco más, 5, 6, 7, 8 meses, pero nunca debería durar más de un año. Yo he tenido juicios en la vía sumaria que como todo va muy rápido y las notificaciones también, lo hemos terminado en un plazo, el más rápido creo que lo hemos terminado en un plazo de 2 meses y medio, desde que se presenta la demanda hasta que se emite la sentencia. Es lo más rápido que he podido hacerlo por los plazos legales, pero en general son rápidos. Dice el maestro Chamlati que lo más rápido que le ha tocado son 8 meses. Bueno, pues yo lo más rápido que lo he hecho, y yo intento darle celeridad a los juicios sumarios, es de 2 meses y medio.
Por lo general nos tardamos 3, 4 meses. Generalmente mis sentencias, las de juicios sumarios, las estoy sacando durante el mismo mes en el que cierra instrucción para respetar el plazo de 10 días. Entonces, incluso la mayoría se emiten el mismo día de cierre de instrucción para cumplir, ¿no?, con lo que dice la ley, porque la intención del juicio sumario es precisamente que sea muy rápido. Eso no significa que los juicios ordinarios, pues no le demos prioridad, pero también el juicio ordinario generalmente requiere más estudio, porque generalmente son resoluciones más extensas, con muchas más pruebas, y pues sí lleva más tiempo. Por ejemplo, juicios sumarios, generalmente las demandas son de 15, 20, 30 páginas, y juicios ordinarios de las demandas llegan a ser de 100, 200, 300, 400, 500 páginas, he visto demandas. Entonces, sí, el solo leer la demanda te lleva muchísimo más tiempo en un juicio en la vía ordinaria que en un juicio en la vía sumaria. Entonces, eso hace mucha diferencia. Ahora, ya para concluir, y ya esta es la última diapositiva que vamos a analizar, aquí lo que intenté hacer en este cuadro es plasmar las diferencias que les he estado comentando, plasmarlas en este recuadro. Obviamente hay más diferencias que no están aquí, pero las principales, desde mi punto de vista, pues son estas. La procedencia, el juicio en la vía sumaria, solo va a proceder en los supuestos 58.2 y que la cuantía del asunto no rebase las 15 UMAS elevadas al año. En la vía ordinaria va a proceder en los casos distintos al 58.2 o cuando se actualice las causales de improcedencia en el 58.3 o cuando la cuantía del asunto rebase los 594,000 pesos. Entonces, el juicio en la vía ordinaria pues es más amplio. No hay más juicios en la vía ordinaria que juicios en la vía ordinaria. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, ahorita de mi inventario, la mayoría de mis juicios son en la vía ordinaria. Son menos los que hay en la vía sumaria. Los plazos. Todos los plazos son diferentes. Por ejemplo, el plazo para contestar la demanda son 15 en la vía sumaria, 30 en la vía ordinaria. Plazos para ampliar la demanda, para contestar la ampliación y para presentar el recurso de reclamación son 5 días en la vía sumaria y son 10 días en la vía ordinaria. Para dictar sentencias son 10 en la vía sumaria y son 45 en la vía ordinaria. Y para todo lo demás, en la vía sumaria se establece en el 58.15 un plazo genérico. Te dice, para todo lo que no exista un plazo en la vía sumaria, vas a dar 3 días, porque lo que se intenta es que el juicio sea muy rápido, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta pues, ese plazo genérico de 3 días. Otra diferencia es en los alegatos, como ya les había comentado. Algo que no les había comentado es que los alegatos en el juicio en la vía sumaria se pueden presentar en cualquier momento hasta antes del cierre de instrucción. En cambio, en la vía ordinaria, pues hay un plazo establecido, ¿no?, que son los 5 días después de que quedó sustanciado el juicio. Si tú lo presentas con anticipación, pues te van a decir, oye, pues todavía no es el momento procesal oportuno, preséntalo cuando te toque. En cambio, en el juicio en la vía sumaria lo puedes presentar cuando sea, porque la ley lo permite. Y a pesar de eso, se te va a otorgar un plazo de 3 días para formular los alegatos antes de cerrar la instrucción. El cierre de instrucción, la diferencia va a ser que en el juicio sumario, desde la admisión, se señala una fecha tentativa de cierre de instrucción, que son 60 días posteriores. Y en cambio, en el juicio en la vía ordinaria no se te señala fecha, sino se cierra hasta que pasa el plazo de alegatos. En los incidentes, en esta sesión no vimos incidentes, pero hay otra sesión donde ya he platicado sobre los incidentes de previo especial pronunciamiento. Aquí hay diferencias. En esa sesión, cuando comentamos de los incidentes de previo especial pronunciamiento, comentamos precisamente esas diferencias del juicio en la vía sumaria y el juicio en la vía ordinaria. Aquí, por cuestiones de tiempo, no las vamos a comentar, pero hay reglas especiales previstas en el artículo 58-7 sobre los incidentes, sobre los plazos y sobre algunas particularidades de los incidentes que hay que tomar en cuenta. ¿Quién resuelve? Pues es otra de las diferencias. En el juicio en la vía sumaria resuelve solo el magistrado instructor y en la vía ordinaria resuelven los 3 magistrados. Otra diferencia es que en contra de la sentencia del juicio emitido en la vía sumaria, únicamente procede el amparo directo si el particular perdió el juicio. Pero si la autoridad perdió el juicio, la autoridad no puede presentar el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque hay una jurisprudencia de la Suprema Corte que dice que ese artículo, al señalar que el recurso procede por las salas regionales, no hace referencia a los magistrados instructores, y al no hacer referencia, pues los excluye. Entonces, de la interpretación que hizo la Corte al 63, refiere que la autoridad no puede promover recurso de revisión, conocida como revisión fiscal.
que resuelven los tribunales colegiados. En cambio, en el juicio en la vía ordinaria, pues sí procede este recurso, siempre que se ubiquen en los supuestos y con las características que señala el artículo 63. Aquí, como acotación, hace poco vi en línea, y estoy seguro que muchos de ustedes lo habrán visto, una supuesta reforma al artículo 63, donde ya se va a incluir los juicios sumarios para la procedencia del recurso de revisión. La cuestión está en que en el momento en el que estoy dando esta plática, hoy 23 de octubre de 2024, no procede el juicio de revisión en la vía sumaria. Ya mañana, pues no sabemos, con todas estas reformas que hay, pues pudiera ser que sí, pero no. Otra de las diferencias es que el cumplimiento de las sentencias en el juicio en la vía sumaria es de solo un mes. Si en la sentencia se ordena que la autoridad administrativa haga algo, la autoridad solo va a tener un mes después de que la sentencia quede firme. En cambio, en un juicio en la vía ordinaria no tiene un mes, sino tiene hasta 4 meses. Entonces, eso también es más rápido y esto hace que las autoridades estén corriendo. Yo he visto varios asuntos donde las autoridades no cumplen en el mes y pues ya no pueden volver a emitir la resolución o la resolución que emitieron fue ilegal por no haber cumplido dentro del mes que tenían para hacerlo. Entonces, pues, en esencia, son las diferencias. Y pues de mi parte sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. De todas maneras, ahí están mis redes sociales. Si me quieren escribir por ahí y pedirme las diapositivas o hacerme algún comentario, alguna sugerencia de algún tema o que quieran que desarrollemos para próximas sesiones o cualquier comentario al respecto, pues ahí están las redes. Sí me ayudan mucho si me sugieren algún tema que ustedes quieran escuchar, porque pues yo sé que la barra de actualizándome pues tiene muchos contadores, abogados y especialistas, expertos en todas las materias, que han dado muchísimo de los temas, entonces a veces no preparo un tema en específico para no ser repetitivo, pero si quieren ver algún tema, pues desde mi punto de vista como juzgador, ¿no? Que ya llevo varios años laborando en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues lo podemos preparar con mucho gusto. Sí, el maestro dice, cada uno tiene sus perspectivas, sí, es lo que yo considero, pero pues si alguien quiere sugerir algún tema en particular, con mucho gusto lo desarrollamos. Entonces, de mi parte sería todo. Si no hay preguntas, pues me dio mucho gusto platicar con ustedes, platicarles de estos temas. Espero que hayan quedado claro y si tienen dudas, pues estoy a sus órdenes. Me dio mucho gusto saludar al maestro Chamblati y espero verlos pronto en la siguiente sesión. Podría dar uno del camino para ser parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿A qué se refiere? O sea, los requisitos para ser secretario, magistrados y... Ok, ¿qué se necesita? Ok, sí. Sí puedo preparar uno sobre ello y platicar sobre las funciones, ¿no? De los secretarios, de los auxiliares, de los oficiales jurisdiccionales, de los magistrados. Sí, comparándolo un poco con los del Poder Judicial, ¿no? Porque aunque la integración es similar, sí hay funciones que son algo distintas. Pero sí, me late, lo preparo y para la siguiente sesión. Pero bueno, quedo a sus órdenes. Me dio mucho gusto saludarlos, los veo pronto. Cuídense mucho. Hasta luego, maestro. Gracias a ustedes.